Bien, muy buenas noches. Gracias por asistir a este tercer taller de esta secuencia que habíamos preparado por el periodo pascual, que lo hemos llamado Reavivando nuestra Pentecostés. Y esta noche, hoy día, trataremos, para terminar esta secuencia de 3 talleres, el tema del sacramento de la confirmación. Como en los talleres anteriores, vamos a comenzar haciendo una oración, y esta oración la vamos a realizar cantando, ¿no? Ustedes desde donde están pueden acompañar al canto. Con los micrófonos apagados, eso sí, para no molestarnos unos a otros. Ya pongo la música. Espíritu Santo, amor de Padre y de Hijo, inspírame siempre, porque debo pensar, lo que debo decir, no debo decir, lo que debo callar. Espíritu Santo, amor de Padre y de Hijo, inspírame siempre, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi santificación. Mientras del fondo del alma divina luz, Enrique Señor, mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando me envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método para aprender, sutileza para interpretar. Gracia dame al hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bien, con esta oración al Espíritu Santo que la hemos realizado cantando, vamos a iniciar. Justamente toda esta secuencia de talleres han sido para conocer más de Él, y esperemos que con la ayuda de Él hayamos conocido más de Él. Como siempre, vamos a mantener los micrófonos apagados. Les recuerdo que estamos grabando. Tengo el chat abierto. Trataré de estar pendiente del chat. Alguien me decía que la vez pasada fallé porque una o dos preguntas no había contestado que salieron por el chat. Desde ya, 1000 disculpas si a alguien no le contesté, pero las preguntas, por favor, por el chat. A los que han asistido las 3 reuniones, las 2 anteriores y esta, ya saben, van a recibir un certificado. Algunos de ustedes me escribieron diciendo, yo ya vi el video en YouTube y entonces les he hecho valer también, ¿verdad? Entonces no hay problema. Igualmente, si alguien se pierde esta reunión y vino a las anteriores, sepa que si la ve en YouTube, porque esto ya pronto estará puesto en YouTube, me avisa por correo electrónico y yo con gusto se las consideraré. La próxima semana, en el mismo día, misma hora, nos veríamos, los que quieran, para una pequeña lección y quienes obviamente salgan bien en esa lección, también podrían recibir el certificado de aprobación. Los que no vengan a la lección y se asistieron a los 3 talleres, recibirán un certificado de asistencia. ¿Okay? Y trataremos de terminar esto 9:30 aproximadamente. Es decir, 1 hora. Bien, recuerden que hay una hoja electrónica, un formulario para poner la asistencia. Al final de la reunión de hoy, nuevamente les pondré el link en el chat, ¿verdad? Está ahí en pantalla. Obviamente ahorita no hay cómo copiarlo, pero no se preocupen que en el chat yo lo pondré al final. Yo sé que algunos de ustedes tienen dificultades con el link, también no se preocupen, aquellas personas que ya han tenido dificultad y ya saben que me escriben y yo los marco, ¿verdad? Así que no hay problema, tampoco es para morirnos por esto, pero de esa manera funcionamos. Bien,
Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confirmación. Y obviamente como sacramento de la confirmación incluye la palabra sacramento, entonces trataremos de recordar qué cosa es un sacramento, que llama la Iglesia Católica un sacramento. Y también luego veremos cuál es el rol que juega el sacramento de la confirmación en la Iglesia y en nuestras vidas, especialmente en nuestras vidas. Veremos también qué evidencias bíblicas hay sobre este sacramento. De hecho, el taller de hoy es un poquito apologético. Apologética significa la defensa de la fe, ¿verdad? Y nosotros como católicos estamos llamados justamente a conocer de nuestra fe para que cuando alguien tenga una duda, podérsela aclarar, o cuando alguien trate de atacar a nuestra iglesia por desconocimiento de nuestra fe, poderle contestar. Entonces, la apologética es la defensa de la fe. Y hoy, por eso vamos a ver también las evidencias bíblicas del sacramento de la confirmación, dado que este es uno de los sacramentos atacados por personas que no son parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? El bautismo prácticamente no hay iglesia, bueno, no es que prácticamente, toda iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, tiene un bautismo. La que no lo tiene es que no es cristiano. Entonces, en eso hay consenso entre todas las iglesias cristianas, pero en el de confirmación hay sus diferencias. Entonces, por eso es importante revisar las evidencias bíblicas para que la Iglesia Católica diga sí tiene que haber un sacramento de la confirmación. Hablaremos también sobre los signos visibles del sacramento, ¿no? Cómo es que el sacramento se hace de manera visible y finalmente cuáles son sus efectos o consecuencias en la vida de aquella persona que recibe el sacramento de la confirmación. Bien, entonces un poquito recordando qué es un sacramento. Sacramento, obviamente, como muchas de las palabras que aparecen en el lenguaje cristiano, viene también normalmente o del latín o a veces viene también del griego. En este caso viene del latín y es la palabra sacramentum, que a su vez se deriva de otra palabra del latín que es sacrare, ¿ya? Y sacrare significa hacer santo. Entonces, por lo tanto, ya vamos viendo que sacramentum o sacramento, que sería en español, tiene que ver con el hecho de hacer santo, ¿no? Y realmente sacramentum significaría un medio, literalmente significaría un medio para ser santo. Es decir, algo que no es santo, se lo puede hacer santo a través de un medio. Y ahí ya viene algo importante para nosotros como católicos, entender qué significa hacer santo. Hacer santo, nadie puede ser santo si está alejado de Dios. Para que algo se haga santo, significa que Dios está ahí presente. Entonces, por lo tanto, los sacramentos nos van a ayudar a que nosotros, porque quienes reciben los sacramentos no los reciben cosas, animales, los recibimos seres humanos. Entonces, nos va a ayudar a que nosotros, los seres humanos, podamos ser santos, podamos hacernos santos, ¿ya? Y es a través de los sacramentos que los imparte la Iglesia que lo podemos ser. Recordemos que habíamos ya dicho en los talleres anteriores que hemos nacido con el pecado original y el pecado original justamente nos tiene totalmente alejados de Dios. Por lo tanto, no podríamos llegar a ser santos, ¿verdad? Y es gracias al sacramento del bautismo que se borra ese pecado original y ya empezamos a compartir la divinidad de Dios y por lo tanto a entrar en la parte divina de Dios y a ser santos. ¿Ok? Bien. Entonces, eso hasta ahí. ¿Qué pasa? Que no me pasa la diapositiva. Un ratito que... Ah, ok, ahí está. Bien, entonces, en resumen, por medio de estos sacramentos, Dios nos comunica su gracia, ¿no? Eso nos enseña la Iglesia, se hace presente en nuestras vidas y actúa en nuestras vidas, ¿sí? Y los sacramentos, por lo tanto, se convierten en unos signos sensibles, visibles y eficaces a través de los cuales se nos imparte la gracia invisible de Dios. Nadie puede ver la gracia de Dios, porque la gracia de Dios significa su Espíritu. Entonces nadie puede ver al Espíritu Santo, nadie puede ver la gracia de Dios.
pero a través de los sacramentos, de manera visible, de manera sensible, a través de unos signos, nosotros recibimos la gracia de Dios. Y eso es lo que constituye un sacramento. Y otra característica importantísima para un sacramento es que tiene que haber sido instituido por nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Cualquier cosa que no haya sido instituida por nuestro Señor Jesucristo no puede ser un sacramento, ¿ya? Y ahí hay que diferenciar. Hay otras cosas que hay, por ejemplo, en nuestras vidas como católicos que usamos. Por ejemplo, usamos un escapulario. Entonces, el escapulario es un signo. Sí, sí es un signo. Nos ayuda en cuanto a llevar una vida en gracia con Dios. Sí, nos ayuda a llevar con una vida en gracia de Dios. ¿Pero fue instituido por Jesucristo? No, no fue instituido por Jesucristo, ¿ya? Nos entrega el sacramento, ese signo que es el escapulario, por ejemplo, la gracia de Dios. No, no nos la entrega. Nos ayuda a mantenernos en gracia de Dios, pero no nos entrega gracia de Dios. Entonces, esos son los sacramentales. Por eso el rosario, el escapulario y muchas otras, el agua bendita, ¿verdad? Son sacramentales. Entonces, hay diferencia entre sacramento y sacramental, ¿ok? Entonces, los sacramentos tienen que haber sido instituidos por nuestro Señor Jesucristo y nos entregan la gracia de Dios. Ahora, una cosa muy interesante de los sacramentos, y obviamente tenía que ser así porque fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y Dios sabe bien cómo hacer las cosas perfectas. Entonces dice Dios, como buen padre, habrá dicho seguramente, bueno, estos hijitos míos son tan necios, son tan difíciles, que si yo quiero mantenerlos en gracia de Dios, tengo que pensar en ellos a lo largo de toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, ¿verdad? Y justamente los sacramentos los podemos ver desde esa forma también. Entonces hay unos sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana, que son con los que empezamos a ser cristianos, empezamos a poder ser llamados hijos de Dios, y comienzan estos con el bautismo. Pero parte de esa iniciación cristiana también es la confirmación y la Eucaristía, ¿ya? Entonces, bautismo, confirmación y Eucaristía están para el inicio de nuestra vida como cristianos, ¿ya? Idealmente, todo niño recién nacido debería ser bautizado para que desde ya reciba la gracia de Dios y pueda ser parte de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero ya vamos creciendo, y cuando vamos creciendo, probablemente vamos a tener problemas. Uno de esos problemas, por ejemplo, es que podemos volver a caer en pecado. U otro problema es de que en algún momento ya llegamos a envejecer o llegamos a estar muy enfermos y quisiéramos entonces estar tranquilos, con nuestro espíritu tranquilo, y saber que Dios nos perdona nuestros pecados y que nos otorga una gracia especial para prepararnos o para nuestra muerte o para esa enfermedad que tenemos. Y entonces ahí, desde el punto de vista de nuestra salud, ¿verdad? De nuestra salud, Cristo nos deja dos sacramentos que a través de la iglesia se dan: la penitencia y reconciliación, es decir, la confesión, y también la unción de los enfermos. Y finalmente, como cristianos, estamos llamados cada uno de nosotros a servir, ¿sí? Tenemos que servir, y tenemos que servir a nuestra comunidad. Y por eso Jesús también pensó en dos sacramentos que nos ayudan en nuestra vida, ya cuando somos adultos, a ver cómo servir a nuestra iglesia. Y esos sacramentos son, por un lado, el orden. Si yo voy a ser religioso, entonces recibo el orden, ¿verdad? Con el cual, por ejemplo, puedo llegar a ser diácono o puedo llegar a ser obispo, etc. Entonces es el sacramento del orden, y también el sacramento del matrimonio. Para aquellos que no se van por la vida religiosa, entonces está el sacramento del matrimonio. Y miren qué bonito esta enseñanza, porque estamos viendo entonces que el sacramento del matrimonio, aparte de ser un sacramento que nos ayuda a estar en la gracia de Dios en nuestro hogar, ¿no es cierto?, también está destinado a que nuestro hogar esté al servicio de la comunidad, ¿ya? Y una forma de estar al servicio es dar un testimonio excelente, ¿no? Y mostrarle que todo matrimonio católico vale la pena, y que el matrimonio en sí vale la pena, ¿no? Hoy que están de moda de decir el matrimonio no sirve, ¿para qué casarse? O es como
yo qué sé, como algo que se puede descartar y volver a hacerlo. Es decir, no, el matrimonio es realmente algo que vale la pena. Hay una pregunta, creo, en el chat, déjenme ver. Un ratito que el chat se me fue al inicio. A ver, la unción de los enfermos, ¿en qué momento lo instauró Jesús? Pregunta Catherine Chiluisa. Bueno, no es material de este taller, pero la unción de los enfermos se la ve en la Biblia. Hay sacramentos que son particulares, ¿no? Que no hay un pasaje bíblico donde Jesús dice, háganlo así, ¿verdad? En el bautismo claramente hemos visto en los talleres anteriores que Jesús le dice a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente Jesús le está instruyendo a los apóstoles, vayan y hagan esto. Hay unos sacramentos, como el caso de la confirmación que vamos a ver hoy, o como también el caso de la unción de los enfermos, que no hay una forma explícita en que Jesús dice, vayan y háganlo así. Sin embargo, sí podemos encontrar pasajes bíblicos donde Jesús atendía a los enfermos, ¿no? Y tenía ciertos gestos con los enfermos y estos enfermos se sanaban. Y también vemos que esa misma actitud que hacía Jesús la hacían luego sus apóstoles. ¿Ya? Exactamente los mismos gestos y el mismo accionar de Jesús de ir a donde el enfermo, visitarlo y realizar algo para que ese enfermo se prepare mejor o inclusive se llegue a sanar, también lo hacían los apóstoles. Entonces realmente hay en ciertos sacramentos en donde es un conjunto, digamos así, de pasajes bíblicos que nos llevan a la reflexión de decir, esto es un sacramento, y claramente los apóstoles no es que se lo inventaron, sino que siguieron los pasos de Jesús, siguieron las acciones de Jesús, siguieron las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como dice María Elvira, podemos encontrar efectivamente que, como mencionaba hace un rato, que los apóstoles acudían a los enfermos, o los enfermos, como dice María Elvira, también acudían a los apóstoles a recibir una bendición, a buscar salud. Recordemos que la unción de los enfermos, si bien es cierto, hay muchas veces, y están documentadas, que ayudan a una sanación física, sobre todo también busca es una sanación del alma, ¿verdad? Una sanación del alma. Bien. Entonces, los sacramentos son compañeros de nuestra vida. Para no aburrirlos, vamos a nuestra primera pregunta. Los que son nuevos ya saben, no saben, les voy a explicar. En pantalla les va a aparecer una pregunta y entonces ustedes a través del teclado escogen la respuesta, la que consideran correcta. Es anónima, yo no puedo saber quién vota, cómo lo votan, ¿verdad? Es solamente con fines de aprender, ¿ya? Así que no se sientan mal, aventúrense a poner ahí su votación porque no va a pasar nada, nadie va a perder puntos ni ganar puntos. Bien, entonces ya la mandé la primera pregunta, pero todavía creo que no sale en pantalla. Me parece que no. Ups, no puedo salir en pantalla. Voy a intentar de nuevo. Me salió un error. Algo está pasando con el Zoom esta noche, que las preguntas no quieren. No, de nuevo un error. Ok, vamos haciéndolo por chat. Sí, no, Catherine, sale un error. Se queda ahí un rato y luego sale un error. Entonces, lamentablemente, está fallando hoy día el Zoom, cuestión tecnológica. Me había extrañado que nunca haya fallado en estos talleres. Así que vamos a hacerla de la siguiente manera. Yo les voy a leer la pregunta y las posibles respuestas y ustedes en el chat la responden. ¿De acuerdo? Lamentablemente al hacerlo en el chat sí se va a saber qué responde cada uno, así que el que no quiera contestar está bien. ¿Ya? Ah, está fallando la señal de internet. ¿Cuál? La mía. ¿No me logran escuchar todos o sí? A Eva dice que le está fallando. Ah, ok, la tuya, ya. Listo. Ok, vamos a leer la pregunta entonces. ¿A cuál de los 7 sacramentos podríamos llamar el sacramento de los sacramentos?
Repito la pregunta. ¿A cuál de los 7 sacramentos podríamos llamar el sacramento de los sacramentos? Posibles respuestas. Primera, bautismo. Segunda posible respuesta, reconciliación. Tercera posible respuesta, Eucaristía. Cuarta posible respuesta, confirmación. ¿Cuál de los 7 sacramentos podría llamarse el sacramento de los sacramentos? ¿El bautismo, la reconciliación, la Eucaristía o la confirmación? Ok, veo que varios se están atreviendo a contestar. Hasta ahora las respuestas son unánimes, que es el bautismo, excepto Diana, que dice que es la Eucaristía. Tania también dice que es la Eucaristía. Todos los demás están yéndose por el lado del bautismo. Eva también dice que es la Eucaristía. Leslie también dice que es la Eucaristía. ¿Alguien más que se quiera atrever a votar? No sé, difícil. Ahorita ya no puedo saber cuántos votos hay porque obviamente no funcionó la aplicación. Celia también dice que es la Eucaristía. Jacqueline también. Como que ya está empatando un poquito bautismo y Eucaristía, ¿verdad? Ok, vamos a ver la respuesta. Lamentablemente ahora no podemos ver estadísticas, pero creo que hay casi que un empate hacia la Eucaristía, pero ganando ligeramente el bautismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver en esta diapositiva la respuesta. Un gran santo de la Iglesia es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, y esto está en el catecismo de nuestra Iglesia, esta cita la he sacado del catecismo de la Iglesia, por lo tanto no es solo que Santo Tomás de Aquino lo dice, sino que el catecismo de la Iglesia recoge esta cita de Santo Tomás de Aquino, que sale de un libro famosísimo de él que se llama La Suma Teológica, y que realmente es un conjunto de libros. Y dice lo siguiente: la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. ¿Okay? Entonces, en el Catecismo de la Santa Iglesia Católica se ha puesto esta cita de San Agustín, perdón, de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás de Aquino dice: el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía. Tiene un lugar especial. Todos los demás sacramentos están orientados a él. Por eso en la gráfica, me gustó haber encontrado esta gráfica, porque ahí vemos en la gráfica que efectivamente la Eucaristía está como al centro. Y si ustedes recordarán, hace un ratito, quien estaba en el centro en esta otra gráfica era Jesús. Y la reflexión que podemos hacer es: en este está Jesús en el centro, acá está la Eucaristía en el centro. Pero de acuerdo a nuestra fe, ¿quién está presente de manera real y de manera completa y plena en el sacramento de la Eucaristía? Está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo su cuerpo, toda su alma, toda su divinidad, toda su sangre. ¿Sí? Ahí está todo él, de manera presente y real. Y por eso es que Santo Tomás hace esta reflexión. Correcto, como dice Jacqueline, ahí en la Eucaristía está el mismo Señor Jesús. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de eso, todos los sacramentos obviamente son importantes, por algo los tenemos en la Iglesia, por algo Jesús le enseñó a la Iglesia que tenía que tenerlos. Y entonces, ¿por qué? Porque la confirmación es parte de la iniciación cristiana. Como habíamos visto hace un rato, eran 3 sacramentos de la iniciación: bautismo, Eucaristía y confirmación. Entonces, para yo poderme iniciar como cristiano, realmente necesito de esos 3 sacramentos. ¿Ya? Y de hecho, la Iglesia dice: ellos 3 son una unidad. Tanto es así que, por ejemplo, hasta el día de hoy, iglesias como la ortodoxa, por ejemplo, o la tradición ortodoxa, ellos, como saben que esto es una unidad, bautismo, confirmación y Eucaristía, entonces en su tradición, ellos en el momento en que bautizan al niño, también le dan la confirmación y también le dan la Eucaristía. ¿Sí? Es una tradición ortodoxa. En la tradición católica, hace muchos años, sí se confirmaba al mismo momento de bautizar. ¿Ya? Pero la Iglesia Católica
en el rito latino, en el rito que nosotros vivimos, porque la Iglesia Católica tiene varios ritos, en el rito latino ha considerado mejor espaciarlos un poquito, ¿ya? Y entonces, bautismo, cuando el niño nace, se espera que sea bautizado. Cuando ese niño ya pasa a ser joven, se lo confirma. Y la Eucaristía se nos da ya cuando tenemos uso de razón, ¿verdad? Entonces, normalmente 7, 8 años de edad, a lo mejor podemos estarnos preparando para recibir esa Eucaristía. Entonces, así lo maneja el rito latino de la Iglesia Católica. Pero, en realidad, constituyen una unidad de iniciación como cristianos. Entonces, por lo tanto, la confirmación tiene un rol importante porque nos ayuda a iniciarnos como cristianos. Por otro lado, esa confirmación es necesaria para darle plenitud a la gracia recibida en el bautismo. En el bautismo, ya habíamos visto, recibimos por primera vez al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que borra el pecado original y nos convierte en hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Pero es en la confirmación donde ya en plenitud recibimos esa gracia, recibimos la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Con todos sus dones. Entonces, por lo tanto, es muy importantísimo, ¿ya? Además, nos une ya de manera más íntima, más perfecta con la Iglesia, ¿no? Porque al haber ya recibido todos estos dones del Espíritu Santo, obviamente nuestro compromiso con la Iglesia aumenta, ¿no? De hecho, ahí hay una discusión, hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta, ¿verdad? Decir que el sacramento de la confirmación nos convierte en ¿cómo es que dicen algunos? Soldados de Cristo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, lo que quieren decir ahí es que justamente hay una unión más íntima con la Iglesia y nuestro compromiso obviamente también aumenta. Y derivado a que hemos recibido los dones del Espíritu Santo, entonces obviamente recibimos también una gracia muy especial que es la fortaleza que nos va a ayudar a realmente poder vivir como cristianos, ¿no? Es decir, recibimos las gracias necesarias para que, a pesar de que somos débiles, que somos enclenques, que no somos nadie, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo podamos verdaderamente, con un poquito de esfuerzo, vivir como cristianos, ¿sí? Bien, vamos a hacer otra pregunta. Ojalá esta funcione. Vamos a hacer un intento. Ah, esta sí funcionó. Solo el problema fue la primera. Ya deben verla en pantalla, ¿verdad? Listo. Ok. Clarita, ya sabes, no pasa nada. Así que dale, atínale. Y si no le atinas, aprendemos. ¿Cristo es sinónimo de qué? Pueden marcar más de una. Aquí pueden marcar más de una. Es opción múltiple. Si creen que significa más de alguna cosa, pueden marcar. Por ejemplo, yo puedo decir, Cristo significa crucificado y ungido. Marco las dos. ¿Cuántos han votado? 9 y somos 26. Vamos a dar un ratito más para que voten más personas. Ya han votado la mitad. A ver, un ratito más. Anímense. No pasa nada. Si se equivocan, no sucede nada. Aprendemos. A ver, voy a dar un par de segundos más porque todavía faltan unas 5 personas por votar. A ver si se anima por ahí. Al menos que llevemos a 20 votos. Ok, ya están 20 votos. 21. Listo. Vamos a cerrar ahí la votación. Y vamos a ver. Ojalá no me falle la aplicación. Ahora no me quiere permitir cerrar la votación. Falló de nuevo. A ver, voy a intentar una segunda vez. Bueno, ahí funcionó. Vamos a compartir los resultados. Ahora se ven los resultados en pantalla, ¿verdad? La mayoría dijo ungido. Esa es la respuesta que más votos tuvo, 65%. Seguido de Mesías, 61%, casi empatado con ungido. 8 personas dijeron también crucificado. Afortunadamente, bendito sea Dios, nadie dijo ninguna de las anteriores. Ok. La respuesta correcta es Mesías y ungido. Las dos.
¿ya? Mesías y ungido, las dos. ¿Cuál es la diferencia? Ungido está en español, eso viene a ser español. Mesías es una palabra obviamente ya en español, pero que viene del hebreo, ¿ya? Es una palabra de origen hebreo, ya sería un hebreísmo, ¿no? Es un hebreo ya puesto en español, Mesías. Y Cristo significa exactamente lo mismo, y nuevamente es del origen griego, entonces es no sé cómo se diría, un griecismo. Bueno, no sé, es decir, una palabra del griego puesta en español, Cristo. Pero las tres palabras significan exactamente lo mismo, significan ungido. Crucificado, no, ¿ya? Cristo no significa crucificado, pero sí significa Mesías y sí significa ungido. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo presente. Más adelante vamos a ver por qué es importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué Cristo es ungido? Bueno, primero decimos que Cristo es ungido porque obviamente el Espíritu Santo, y eso ya lo vimos creo que en el primer taller, siempre estuvo presente al lado de Jesús. Y es obvio porque decíamos que a la larga el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y Dios Padre es Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. Y las tres personas son inseparables. Por lo tanto, donde está Jesús, obviamente tiene que estar el Espíritu de Dios y tiene que estar la voluntad del Padre, ¿verdad? Así que eso está claro. Pero aparte de eso, habíamos visto en la Biblia que realmente cada vez que hay un evento importante en la vida de Jesús, de manera explícita o no tan explícita, ahí está presente el Espíritu Santo. En su nacimiento, la Virgen María se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo, dice la Biblia. Así que en su nacimiento, al ser engendrado, ¿verdad? Está ahí presente el Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de Jesús y por eso se le llama el ungido, ¿ya? Porque ungir significa untar, significa, y para los hebreos, para la comunidad judía, ungir significaba que el Espíritu Santo realmente lo ungía, es decir, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso en los reyes judíos, se habla de que eran ungidos por Dios, porque el Espíritu Santo los ungía, ¿ya? Entonces Jesús también tiene este signo de que el Espíritu Santo se posa sobre su cabeza. Ahora, ¿esto lo necesitaba Jesús? No, no necesitaba él que esto suceda, ni bautizarse, ni que se le pose el Espíritu Santo en la cabeza, ¿no? Porque ya digo, él es Dios. Pero, como hemos dicho, muchas cosas que hacía Jesús también era para que se den cumplimiento a cada una de las profecías del Mesías, es decir, del ungido. Y en el libro de Isaías leemos lo siguiente: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu y de ciencia y del temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Palabra de Dios, ¿no? Del libro de Isaías, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay una profecía sobre el Mesías, y dice que el Mesías tendrá que el Espíritu del Señor reposar sobre él. Y por eso es que en el bautismo entonces se da este signo para que quede claro que Jesús es el Mesías. Ahora, los apóstoles, ya vimos también en el taller anterior, recibieron al Espíritu Santo de manera plena. ¿En qué momento? En el momento de Pentecostés, en forma de lenguas de fuego. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dicen que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos vieron que el Espíritu Santo se posó en la cabeza de su maestro, ¿ya? Ellos sabían que el Señor entonces era el ungido. Lo reconocían como Mesías. Y Jesús les dice, yo también les voy a dar este Espíritu a ustedes. Y lo reciben en Pentecostés. Y entonces los apóstoles saben que ese regalo de Dios no era solo para ellos, sino que lo tenían que también compartir. Lo tenían ellos que entregárselo al resto. Y por eso, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, leemos que una vez que
habían recibido ellos en plenitud del Espíritu Santo, y cuando sale los apóstoles a ver a la multitud que se había congregado por el gran trueno que habían oído, San Pedro tomó la palabra, ¿verdad? Y dice, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así reciban el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos. Entonces San Pedro, a nombre de los apóstoles, le está diciendo a ese pueblo, ¿saben qué? Jesús había hecho una promesa, la del Espíritu Santo. Y de hecho, en la charla anterior vimos que esa promesa ya estaba inclusive escrita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Jesús la repite y luego la hace realidad. Los apóstoles ahora saben que no era una farsa, que no era una mentira, que Jesús no era un loco ni un mentiroso. ¿Por qué? Porque ellos acaban de recibir en plenitud el Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Y ahora les dicen, ustedes también tienen que recibirlo. Y no solo ustedes, los que están presentes en ese momento con los apóstoles, sino sus hijos. Es decir, todos nosotros, cada uno de nosotros, ¿ya? Pero obviamente les dicen, para eso primero tienen que bautizarse, ¿ya? Por eso es que hablamos de una iniciación. No puedo recibir el Espíritu Santo sin haberme bautizado, pero luego hay el Espíritu Santo, en forma plena. Vamos a hacer, perdón, me había olvidado de dejar de compartir los resultados. Seguramente les estábamos molestando en pantalla. Bien, vamos a hacer una nueva pregunta. Ojalá funcione porque no están funcionando. Ah, ahora sí. Listo, tienen en pantalla la nueva pregunta. Sí la ven, ¿verdad? Listo. Vamos, contestemos. Y con estas preguntas empezamos a ver, porque ya vimos hace un ratito que los apóstoles dijeron, bueno, hay que entregar el Espíritu Santo al resto del pueblo. Entonces aquí la pregunta ya va por ese lado. ¿Cómo era que los apóstoles empezaron a hacerlo? Y en la Biblia, ¿qué leemos de algún gesto, alguna palabra, algún acto u objeto que ellos usaban para hacerlo? Vamos, anímense. Vamos 19, son 25, así que todavía faltan algunos. Por lo menos que 20 voten. Les voy a dar un ratito más. Recuerden que no pasa nada si se equivocan. Ok. Listo, ya está la mayoría. Vamos a finalizar la votación. Ojalá funcione compartir los resultados. Ahora está funcionando muy bien el poll. Bien, la mayoría contestó imponiendo las manos. Otros cuantos contestaron que ungían con aceite. Probablemente pusieron esa porque vimos que Jesús era el ungido y que significaba que eso significaba que Jesús había recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, también fueron ungidos. Y a lo mejor lo que ellos usaban para entregar el Espíritu Santo era ungir. Ya vamos a ver la respuesta, ¿no? Nadie dijo que se entregaba a un sirio. Y 2 personas dijeron, ellos decían en el nombre de Jesús, quedas confirmado. Bueno, vamos a ver más adelantito la respuesta. Pero antes de ver la respuesta, vamos de una vez a hacer otra pregunta. Más sencillita. ¿Se ve? Yo creo que sí se ve la pregunta, ¿verdad? Sí, porque ya están contestando. La pregunta básicamente nos dice si aparte de ese gesto u objeto que ellos usaban, que a lo mejor usaban, ellos decían algo en particular para confirmar a alguien, ¿verdadero o falso? Parece que está más difícil porque están pensando un poco más. A ver si se terminan de animar. Ahí que Guido Caicedo también responda, que está al lado de Eva. Ok, listo, la mayoría ya respondió. Voy a cerrar la votación. Y
nuevamente parece que me está fallando. Me falló. Voy a intentar una vez más. Hoy día, esta noche, ha estado falloso el tema de la encuesta. No, falló de nuevo. Un último intento. No, no se puede. Ok, no me dejó compartir los resultados. Lo cual es un problema porque, bueno, ya veremos cómo lo resolvemos. La mayoría, 16 personas, contestaron verdadero. Es decir, que los apóstoles, perdón, aparte de usar un objeto o aparte de tener un gesto especial, también decían algo. La mayoría dijo verdadero. 6 personas dijeron falso. ¿Ok? Entonces, la mayoría dijo verdadero. Voy a minimizar esto. Ojalá. Si les molesta en la pantalla, minimícenla, ¿no? Porque no la pude cerrar. Ok. Está claro que los apóstoles bautizaban, porque obviamente Cristo los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos bautizaban, ¿no? De hecho, el mismo Pedro acabamos de leer que decía, vayan y bauticen, háganse bautizar para que puedan recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero resulta que también imponían luego las manos. ¿Ya? Y esto lo podemos leer en el mismo libro del Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 8, es decir, un poco después de haber recibido el Pentecostés, ¿no? Y ahí vemos que en este texto de los Hechos dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces miren qué interesante. Aquí podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, nos podemos preguntar, ¿a quiénes fueron que impusieron las manos? Fue al pueblo de los samaritanos, a Samaria. Samaria, recuerden que era una región de lo que actualmente es la Palestina, en donde no se consideraban judíos. Los judíos más bien los consideraban a ellos como pecadores, como paganos. ¿Ya? Sin embargo, aquí dice que los apóstoles se enteraron de que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios. Primer requisito, haber aceptado la palabra de Dios. Fíjense que los apóstoles seguramente estaban, no seguramente, lo dice el texto, estaban en Jerusalén, los apóstoles, todos ellos. Y les llega el dato, la noticia de que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios. ¿La recibieron por parte de los apóstoles? Muy probablemente no, porque todos ellos estaban en Jerusalén. Quiere decir que la recibieron por algún otro discípulo que no era un apóstol. ¿Y qué hacen los apóstoles? Envían a Pedro y a Juan. Es decir, 2 apóstoles, 2, no 1, sino 2, van a Samaria. ¿Sí? No mandaron a otro discípulo, fueron ellos mismos, los apóstoles. ¿Ya? Y ahí podemos ver qué hicieron para que reciban el Espíritu Santo. Oraron, es decir, pronunciaron unas palabras para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ya? Por lo tanto, sí había un pronunciamiento de palabras, pero también les impusieron las manos. Y ahí recibieron el Espíritu Santo. Entonces, la respuesta correcta era que los apóstoles, cuando empezaron a realizar el sacramento que hoy llamamos de la confirmación, que también hay mucha gente que le llama el sacramento de la imposición de las manos, ¿verdad? Justamente lo que hacían era imponer las manos y aparte de eso, orar, pronunciar unas palabras. Ahora, ustedes dirán, sí, pero eso no será el bautismo. Fíjense que en el mismo texto leemos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. No habla del bautismo de Juan, ¿no? No habla del bautismo de Juan. Es decir, no habla del bautismo que San Juan hacía en el río Jordán, que fue el mismo bautismo que recibió el Señor Jesús. No, no habla de ese bautismo. Ya habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús, es decir, el bautismo
el sacramento, ¿ya? El instituido por Jesús. ¿Okay? Por lo tanto, este pueblo de Samaria ya había sido bautizado. Entonces, fíjense interesante, si los apóstoles no estaban allá, ¿quién había bautizado a esa gente? Habían bautizado discípulos que no eran apóstoles, pero los que impusieron las manos fueron apóstoles. Y este no es el único pasaje bíblico donde lo encontramos. También podemos ver este pasaje de los Hechos, donde San Pablo hace lo mismo. ¿Ya? San Pablo les pregunta a los que iba a confirmar, les dice, ¿qué bautismo habéis recibido? ¿Por qué les pregunta qué bautismo habéis recibido? Porque algunos decían, sí, fui bautizado, pero realmente habían sido bautizados en el río Jordán por San Juan. Y ese bautismo no es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? No es el que se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso le preguntaba, ¿qué bautismo habéis recibido? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Entonces ahí San Pablo se da cuenta, chuta, estos ni siquiera han recibido el verdadero bautismo, ¿no? Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, aparte de que ya habían sido bautizados por el bautismo de Juan, que era simbólico, ahora sí reciben el verdadero sacramento, el bautismo de nuestro Señor Jesús, el instituido por él, ¿ya? Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Fíjense que hay dos actos, bautizarlo y luego imponer las manos, ¿sí? Que están juntos, sí, porque como mencionábamos, inclusive hasta el día de hoy, la tradición ortodoxa lo sigue haciendo juntos y en algún momento la tradición latina también lo hacía juntos, ¿ya? Porque son parte de la iniciación cristiana. Pero vemos claramente ya en dos pasajes bíblicos que los apóstoles bautizaban, pero también imponían las manos. Veamos un tercer pasaje bíblico, ¿ya? En Hebreos 6. En Hebreos 6, en este pasaje, se le enseña a los hebreos, es decir, a los judíos, cuáles deben ser realmente las enseñanzas del cristiano, ¿ya? De aquel hebreo que se ha convertido a Cristo. Y en el pasaje leemos, por eso, dejando a un lado la enseñanza elemental sobre Cristo, lo elemental, las bases, veamos ahora lo más perfecto. Y entre las cosas que empieza a relatar como más perfecto, dice casi ya al final, que lo he resaltado en negrillas, la instrucción sobre los bautismos y la imposición de las manos. No solamente habla de una instrucción sobre el bautismo, es decir, de capacitar a la gente sobre el bautismo, de hacer una catequesis bautismal. Fíjense que en esa época ya había una catequesis bautismal, está en la Biblia, en Hebreos, sino también una catequesis, una instrucción sobre la imposición de las manos, ¿ya? Entonces vemos en estos tres pasajes cómo los apóstoles claramente habían entendido que había que bautizar, pero que también había que imponer las manos. Y estamos leyendo que a través de la imposición de las manos, quienes lo recibían esa imposición de las manos luego de haber sido bautizados, entonces recibían en plenitud al Espíritu Santo. ¿Okay? Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Por eso la confirmación la realizan los obispos? Sí, correcto. Esa es la respuesta. Y por eso yo hice énfasis en eso y para Edgar le quedó clarito, ¿no? ¿Por qué yo hice énfasis? Yo hice mucho énfasis de decir, miren quiénes bautizaban, miren quiénes imponían las manos, ¿no? Y es para dejar claro que a la Iglesia Católica, no por loca, se le ocurre que quien deba confirmar es el obispo, sino es porque así lo vemos en los primeros cristianos, en los apóstoles. En la Iglesia Apostólica lo vemos así. Los presbíteros, los otros discípulos, iban y solo podían bautizar, pero al momento de imponer las manos tenía que ser un apóstol, no podía ser otra persona que no sea un apóstol. Y por eso en la iglesia actual, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿ya? Y son los obispos entonces los que imponen las manos, ¿ya? ¿Ok? Claro, en el caso de los ortodoxos, ya les voy a explicar por qué en el caso de los ortodoxos, sí, los que no son obispos sí imponen las manos y bautizan. Y también les voy a explicar, ya que hay la pregunta, aunque se me va a ir el tiempo,
pero la vez pasada me llegaron quejas de que no había contestado las preguntas, de por qué en la Iglesia Católica también un poquito se distanció el bautismo de la confirmación. Recuerden que al inicio la Iglesia era muy perseguida, ¿no? Hubieron muchísimos mártires. Casi todos los apóstoles terminaron siendo mártires. Y esto sucedió así hasta por los años 300 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, hasta esas épocas, no era pues una cuestión de que todo el mundo decía, yo quiero ser cristiano, porque sabía que decir yo quiero ser cristiano era estar expuesto a la muerte. Solo los verdaderos valientes, y que eso nos deja una reflexión para nosotros el día de hoy, que debemos ser valientes en nuestra fe, decidían ser bautizados y ser llamados cristianos, a pesar de que sabía que podía suceder algo malo. Pero poco a poco el cristianismo se fue expandiendo y ya por los años 300, entonces los emperadores romanos primero empezaron a tener una tolerancia hacia el cristianismo, ¿verdad? Empezaron siendo tolerantes hacia el cristianismo, ya no haciendo una persecución, y más adelante inclusive la llegaron a declarar como la religión oficial de todo el imperio romano. Entonces, obviamente eso llevó a que la cantidad de cristianos empezara a aumentar muy rápidamente. Y obviamente a los apóstoles, o ya no a los apóstoles, sino a los sucesores de los apóstoles, porque ya en los años 300 ya eran los sucesores de los apóstoles, se les empezaba a complicar un poquito la cosa, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de eso, aunque no es la única razón, pero una de las razones que hay como consecuencia de eso es que en el lado oriental de la iglesia, es decir, en la parte bizantina de la iglesia, los obispos sucesores de los apóstoles empezaron a tomar la decisión de permitir que los sacerdotes comunes también puedan impartir la confirmación. Pero, un gran pero, sí se reservaban la potestad única para ellos de bendecir el Santo Crisma. ¿Ya? En la Iglesia Latina, lo que se hizo más bien fue tratar de hacer que siempre sea el obispo el que siga confirmando, pero para eso empezó a espaciarse el tema del bautismo, de la confirmación, porque obviamente al obispo se le hacía muy difícil bautizar a todos, ¿ya? Y como ya hemos visto, no era necesariamente obligatorio desde la época apostólica que un obispo sea el que bautice. Entonces, cuando alguien que se quería convertir decía, yo quiero ser bautizado, pues el sacerdote fácilmente lo podía bautizar. Y era muy importante eso, ¿no? Porque eso era lo que realmente le borraba el pecado original y lo hacía miembro de la iglesia y garantizaba su posibilidad de ser santo, ¿ya? Hoy en día, ustedes saben que el obispo, sigue siendo muy difícil que el obispo pueda acudir a todas las confirmaciones. Y entonces hoy en día, el obispo lo que hace es delegar, ¿no? Y lo tiene que hacer por escrito, a un sacerdote para que actúe a nombre del obispo en una confirmación. Y por eso es que vemos que también hay sacerdotes que sí confirman, inclusive en la tradición latina, pero cuando lo hacen es porque han recibido una delegación por parte expresa, por parte del obispo, y que solo les sirve para ese momento, no es que de ahí en adelante pueden andar confirmando, no, solo para ese momento. ¿Okay? Pero sin embargo, en la iglesia latina, en la tradición latina, sigue siendo una potestad del obispo. En la tradición ortodoxa, ya hace mucho tiempo, los obispos dijeron, ok, vamos a delegar de aquí en adelante a los sacerdotes comunes a que puedan a realizar el sacramento de la confirmación. Pero nosotros somos los que bendecimos el Santo Cristo. ¿Okay? Bien, espero que es un poquito aclare. Vamos a una preguntita o me salto la pregunta ¿les molesta quedarse un ratito más para hacer la pregunta o nos saltamos la pregunta? ¿A alguien le molesta? Si a alguien le molesta, diga sí, a mí me molesta. No, ok, listo. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿ya? Que de hecho es la última. Listo, ahí está en pantalla la pregunta.
No se ve la pregunta. No se ve. Yo creo que es un problema en la computadora de allá, porque veo que la mayoría ya está respondiendo. De todas maneras, vamos a hacer la pregunta leída yo, y si quieres por el chat la contestas, ¿verdad? ¿Cuál es, entonces, luego de todo lo que hemos visto, cuál es el signo del sacramento de la confirmación? ¿El cirio, las manos del obispo, la unción o la mano del padrino en el hombro del ahijado? ¿Ya? ¿Cuál es el signo del sacramento de la confirmación luego de todo lo que hemos visto? ¿El cirio, las manos del obispo, la unción o la mano del padrino en el hombro del ahijado? Aquí debo reconocer que es una pregunta con cascarita, ¿no? Típica de profesor politécnico. Aquí sí estoy siendo maloso. Ok, la mayoría ha contestado. Vamos a tratar de compartir los resultados. Ok, ahora sí se pudo compartir. La mayor cantidad de personas contestaron las manos del obispo. Fueron 15 personas que contestaron así. No los culpo, esa es la cascarita, porque obviamente veníamos hablando de la imposición de las manos, de la imposición de las manos, de la imposición de las manos. Entonces, obviamente, ustedes dijeron, el signo seguramente son las manos del obispo, ¿verdad? Hay 5 personas, contando la Yasmila también que contestó por el chat, que dicen que es la unción, y seguramente es porque conocen la respuesta o porque escucharon, y yo les dije hace un rato, ¿qué significaba Cristo? Y decíamos, Cristo es el ungido, el que recibió al Espíritu Santo, va cumpliéndose las profecías de que en el Mesías tenía que reposar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo dije, eso significaba ser ungido. Entonces, a lo mejor por eso contestaron la unción. 2 personas contestaron el cirio, una contestó la mano del padrino. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta realmente es la unción. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué la unción si los obispos, los apóstoles lo que hacían era la imposición de las manos? Debería ser la imposición de las manos. Sí, hasta el día de hoy los obispos imponen las manos en la confirmación. Lo vimos en algunas fotos anteriores, ¿sí? Pero la Iglesia nos enseña que realmente el principal signo de la confirmación es la unción. Y la unción con el santo crisma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace referencia y es un recordatorio a que Cristo, el Mesías, es el ungido. ¿Ya? Que el hecho de recibir el Espíritu Santo significa estar ungido por Dios. Y por lo tanto la unción es el principal o es el signo, la Iglesia nos dice que es el signo del sacramento de la confirmación. De hecho, la palabra cristiano significa perteneciente al ungido. Es decir, nosotros pertenecemos al ungido. ¿Ya? Y para pertenecer al ungido, entonces nosotros también somos ungidos. Y fíjense, hay algo bonito acá, ¿no? Esto de decir soy miembro de la Iglesia, y habíamos dicho que el sacramento de la confirmación nos permite más íntimamente estar unidos a la Iglesia, es porque todos los que estamos ahorita en el chat y todos los cristianos del mundo somos parte de una iglesia no porque hemos dicho nosotros que queremos serla, sino porque realmente estamos unidos. Realmente estamos unidos. ¿Y qué nos une? Nos une la gracia de Dios. ¿Sí? El mismo espíritu que habita en mí, habita en cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Y habita en cada uno de los católicos del mundo. Y eso es lo que nos une. Y cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, estamos recibiendo al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y cada persona que está recibiendo la Sagrada Comunión en el mundo también está participando de esa Eucaristía, que la llamamos también por eso Sagrada Comunión, porque estamos en una sagrada unión común con toda la Iglesia de Cristo. Y entonces este signo del ungimiento significa que yo paso más íntimamente a una relación más íntima todavía con nuestro Señor Jesús. Porque así como Él fue el ungido, ahora yo también soy ungido. Y recibo todo el Espíritu Santo, con todos sus dones, ¿verdad?
Y por eso entonces la unción es el signo, ¿ya? De hecho, en la tradición ortodoxa, al sacramento de la confirmación se lo llama normalmente el sacramento de la crismación, ¿ya? Donde crismación viene del santo crisma, que es el óleo bendito por el obispo, que le unta el obispo en la frente de la persona que se está confirmando, ¿ya? Y esa acción de untar el crisma en la frente del que se están confirmando y a la vez decir unas palabras, porque el obispo sí dice unas palabras en ese momento, entonces a eso le llamamos la unción, ¿ya? Y la unción entonces es el principal signo, es el signo del sacramento de la confirmación. La unción realmente es un símbolo del Espíritu Santo. En la Sagrada Biblia podemos encontrar varios pasajes bíblicos donde se hace referencia al Espíritu Santo a través de la unción. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. ¿Sí? Eso lo dice el mismo Señor Jesús. ¿Ya? Y claro que está sobre él, porque son un solo Dios, y aparte de eso, para que quede clarísimo, se posó sobre su cabeza, ¿verdad? Pero más adelante Juan también le dice a sus discípulos, ¿no? A los cristianos, le dice en cuanto a vosotros, es decir, a cada uno de nosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Fíjense que aquí está de que los discípulos recibieron una unción, obviamente por parte de un apóstol, ¿sí? Por parte de un apóstol. Y esa unción significa que recibieron al Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, esta es una parte que lo he tratado de dar en los 3 talleres y no he podido porque se me ha ido el tiempo, así que voy a ir como flash porque no quiero dejar de revisar esto porque sentiría que quedó incompleto la secuencia de talleres, ¿no? Lo he ido trasladando desde el primer taller hasta el día de hoy. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del Espíritu Santo? En primer lugar, nos debe transformar, ¿ya? Más que querer hablar en lenguas, más que poder hacer cosas especiales, lo que debe lograr el Espíritu Santo en nosotros es una transformación. Y esa transformación, ¿cómo debería manifestarse? De la manera en que se manifestó en los apóstoles. Habíamos leído la vez pasada, la semana pasada, que antes de Pentecostés los apóstoles tenían miedo y habían estado encerrados en el cenáculo por miedo, ¿verdad? Y luego leímos que una vez que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ese miedo desapareció por completo porque salieron a pregonar el Evangelio a diestra y siniestra, hasta morir por él, ¿ya? Y entonces se les fue completamente el miedo. Y ese es el tipo de transformación que debería haber en nosotros como cristianos que hemos recibido el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús también nos dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Por lo tanto, si hemos recibido el Espíritu Santo, estamos llamados a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de vida, obrando como enseña Jesús, no como a mí me parece, no como yo creo, sino como el Señor Jesús nos ha enseñado, ¿ya? Y dando testimonio de que eso vale la pena. Entonces hay que ser testigos, ¿sí? Y finalmente, tenemos que recordar de que cuando hemos recibido el Espíritu Santo, nos hemos hecho templos del Espíritu Santo. Habita en nosotros, está con nosotros. Y por lo tanto no es cualquier cosa, ¿ya? No es cualquier cosa. Y San Pablo, para que quede claro que no es cualquier cosa, le dice esto a sus discípulos. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa que quede fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto, el precio de la cruz, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. ¿Sí? Obviamente no es que el único pecado malo es la parte de una relación sexual prohibida,
sino que sí, desde la antigüedad y toda la vida, ha sido uno de los pecados más comunes en la antigüedad, en la humanidad, y sigue siéndolo hasta el día de hoy, y probablemente siga lo siendo en el futuro, ¿verdad? Es una de aquellas cosas donde más pecamos como seres humanos. Y obviamente en esa comunidad que era la de Corintios, seguramente era lo que más sucedía, ¿sí? Lo que mayormente sucedía. Y por eso San Pablo les hace esta reflexión. Pero esta reflexión obviamente es válida para cualquier pecado, ¿ya? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que lo recibieron de Dios, que está en ustedes. Por lo tanto, el cuerpo ya no nos pertenece. No es mi cuerpo. Así que como católicos debemos estar claros que, por ejemplo, esta frase que se usa para aceptar el aborto, de decir, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero, no, señor, no es mi cuerpo, no me pertenece, le pertenece a Dios, le pertenece al Espíritu Santo que habita en mí, ¿ya? Porque ya lo compró el Señor Jesús muriendo en la cruz, ¿sí? Y por lo tanto, nuestro cuerpo lo que debe hacer es servir para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, hay un llamado ahí a realmente vivir para la gloria de Dios. Ok, con eso terminamos. Me pasé 10 minutos para un poquito no dejar de contestar unas preguntas y también de hacer la última pregunta que yo tenía para ustedes. Vamos a terminar como siempre haciendo nuestra oración a San José. El Papa Francisco nos ha pedido que hagamos durante toda esta época de la pandemia, entonces la vamos a hacer. Protege, santo custodio, a nuestro país. Ilumina a los responsables del bien común para que sepan como tú preocuparse por las personas confiadas a los que tienen responsabilidad. Dona la inteligencia de la ciencia a cuantos buscan medios adecuados para la salud y el bien físico de los hermanos. Sostiene a quien se entrega por los necesitados, los voluntarios, los enfermeros, los médicos que están en la primera línea del cuidado a los enfermos, también a costa de su propia seguridad. Bendice San José a la Iglesia a partir de sus ministros. Hazla signo e instrumento de tu luz y de tu bondad. Acompaña San José a las familias, con tu silencio orante, construyes la armonía entre padres e hijos, de modo particular entre los más pequeños. Preserva a los ancianos de la soledad. Haz que ninguno quede a merced de la desesperación del abandono y del desánimo. Consuela a los más frágiles, fortalece a quien duda, intercede por los pobres. Con la Virgen María, suplica al Señor para que libere al mundo de toda pandemia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, con eso terminamos estos 3 talleres. Solo queda decir que los que quieran dar la lección para recibir el certificado de aprobación firmado por el Padre Raniero, los esperaría yo la próxima semana a la misma hora para una pequeña lección. ¿Ok? Listo. Gracias a todos. El link. Ok, ya les pongo el link. Voy a dejar de compartir para ponerles el link de la asistencia. Un ratito. Denme un segundito. Listo, ahí está el link. Ahí está el enlace para la asistencia. Los que no logran usarlo, ya saben, luego me envían un mensaje por correo electrónico y con gusto los marco. ¿Ya? Estuvieron 25 personas presentes, así que eso es lo que más o menos yo tengo en mente. Y ya saben, pueden transmitir que el que no logró ver hoy día lo puede ver en YouTube más adelante. Muy buenas noches, muchas gracias a todos.